Hola, bienvenidos a las noticias en este día martes 11 de noviembre en que comenzamos con información de último minuto, Humberto. ¿Cómo estás? Sí, vamos a arrancar con una noticia muy lamentable que ha generado consternación porque se registró un femicidio en Melipilla después de que un hombre asesinara a una mujer y además atacara a sus hijos de 4 y 7 años y luego se quitara la vida. Nicolás Krum está en el lugar y nos va a contar qué es lo que ocurrió acá, una situación muy lamentable. Nico, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Toti, hola Pati, ¿cómo están? Buenas tardes. Un hecho muy lamentable, ustedes ya lo decían, está acá realizando diligencias Carabineros a través del laboratorio criminalístico de la institución, así como también el fiscal Cajas de la Fiscalía Occidente, quienes llegaron hasta este lugar para poder obviamente conocer los antecedentes que hay respecto de este caso. Todo indicaría que a eso de las 10 de la mañana Carabineros recibe un llamado debido a ruidos que se estaban generando al interior de un inmueble dentro de una propiedad donde hay varias casas, y es ahí donde finalmente al llegar al lugar Carabineros se encuentra con una mujer de unos 30 años herida gravemente con heridas atribuibles a un arma blanca, así como también sus dos hijos de 7 y 4 años, y cuando ingresan al inmueble se encuentran con la pareja de esta mujer, padre de estos dos menores, ya sin signos vitales debido a que él mismo se había autoinferido heridas con un arma blanca, lo cual le costó finalmente la vida a este sujeto. Una vez que ocurre este hecho, de inmediato se da el aviso a los equipos de emergencia para poder, en este caso, tener la llegada pronta de la ambulancia al lugar, poder atender también a estas personas. Y por lo mismo, finalmente, ahí lo que ocurrió es que se encuentran con esta mujer en una situación muy compleja, en plena vía pública, y es ahí cuando ella es trasladada finalmente hasta un centro hospitalario aquí en la misma comuna de Melipilla. Por otra parte, en ese sentido los menores fueron trasladados también hasta un centro hospitalario y uno de ellos va a ser trasladado también vía aérea hacia Santiago para ser atendido en otra clínica, que sería un menor que lamentablemente estaría en riesgo vital. Vamos a acercarnos ahora porque va a conversar con nosotros el fiscal Cajas respecto de los antecedentes que hay. Lo que está recién es trabajando la OCAR, el sitio del suceso. Es una dinámica compleja, es difícil aún dar una dinámica probable de los hechos. Tal vez en el transcurso de estas horas vamos a tener alguna información más relevante. Lo importante ahora es, ¿no es cierto?, que estamos también preocupados de las víctimas menores de edad, ¿no es cierto? Como usted o alguien anticipaba, efectivamente el menor de 7 años está siendo trasladado a Santiago en un helicóptero institucional de Carabineros, mientras que el menor de 4 años está, digamos, con los cuidados necesarios en el hospital local de Melipilla. En cuanto a la dinámica, efectivamente, claramente estamos en una dinámica de violencia intrafamiliar, pero en cuanto al factor fino de cómo ocurren los hechos, a quien podemos imputar, todavía evidentemente para eso es necesario que la OCAR, ¿no es cierto?, y todos los antecedentes que podamos recopilar, podamos aunar para tener una tesis. En eso estamos. ¿Sería el hombre que se quitó la vida quien habría propinado las lesiones a estos niños y a esta mujer? La información que usted me entrega aún no la podemos corroborar con la información que existe en el sitio del suceso. En verdad, lo que tenemos que efectivamente es una pareja que tiene conflictos en el pasado por violencia intrafamiliar. Hay efectivamente unas denuncias en el año 2019 de él hacia ella y este año digamos en que ella es víctima. Pero efectivamente he aventurado aún establecer si estamos en presencia ¿no es cierto?, de un femicidio con un suicidio. Eso es aún aventurado, y también establecer la dinámica en este momento. ¿Se ha encontrado el arma cautelar de alejamiento, alguna restricción de cercanía entre ellos, fiscal? Efectivamente, habían cautelares en contexto de violencia intrafamiliar vigentes. Pero, ¿no es cierto?, hay que tener presente que la víctima fallecida, en este caso, la señora de nacionalidad boliviana, con escasa red familiar,
Así que estamos también viendo si había un desacatamiento a las cautelares de familia que estaban ya decretadas por el Tribunal de Melipilla. En este caso, ¿la pareja era un matrimonio o ya había una relación de convivencia, al parecer desde hace algún tiempo, de 2 hijos en común y una convivencia relativamente estable y al parecer, ¿no es cierto?, una hija que es solamente de él, pero que también conformaba el núcleo familiar. Fiscal, ¿qué se ha encontrado como evidencia? ¿La eventual arma utilizada, por ejemplo, entre otras cosas? Bueno, claro, el sitio de suceso está recién analizándose. Hay evidentes elementos, en este caso relevantes para la investigación, elementos contundentes y elementos cortopunzantes, que son las heridas. Evidentemente, algunos de ellos los causantes de la lesión y de la muerte de ambos. ¿Cuál es la salud de estos 2 menores? Como señalaba, el menor de 7 años tiene una situación más complicada. Entiendo que en este momento está siendo trasladado a Santiago, como señalaba, en un helicóptero institucional de Carabineros. Tendría lesiones, desde luego, de gravedad y, digamos, con un pronóstico aún que no ha sido dado. Al respecto, ¿Por eso también uno de los cargos que puede estar investigándose? Por ahora prefiero no aventurar, ¿no es cierto?, la tipificación que llamamos, ¿no es cierto?, hasta que efectivamente la ABOCAR termine de estudiar el sitio de suceso y podamos avanzar en una hipótesis de la dinámica de los hechos, que finalmente es lo que nos permite subsumir la dinámica en algún tipo específico. Lo que es claro que es una causa que, ¿no es cierto?, una profunda causa de violencia intrafamiliar, pero la tipificación la haremos seguramente más adelante. Fiscal, respecto a eso mismo, de los hechos anteriores de violencia intrafamiliar, ¿habían algunas cautelares en este caso otorgadas? Sí, efectivamente habían cautelares vigentes, la salida del hogar común del imputado, la prohibición de acercarse a la víctima y la prohibición de comunicarse. Pero insisto, en este caso estamos en presencia de estas víctimas que no es raro encontrar, que tienen, son víctimas, en este caso una señora extranjera, que tienen escasas redes de protección familiares, porque como son extranjeros, en verdad son víctimas a veces un poco más vulnerables al carecer de estas redes de apoyo. Bueno, escuchábamos al fiscal, vamos a escuchar ahora al capitán Rojas de Carabineros para ver si nos puede entregar más antecedentes de la ABOCAR. Capitán. Y bueno, ¿cómo están desarrollando la investigación? Sí, bueno, soy el capitán Daniel Rojas, del Departamento de Criminalística de la ABOCAR. Bueno, es un hecho lamentable, es un hecho también complejo en cuanto a la investigación, porque se están trabajando diferentes aristas, como lo señaló el fiscal, proveniente del caso. Existen diferentes tipos de evidencia, prendas de vestir, que están situadas en diferentes partes, que también tenemos que verificar cuál fue la interacción, cuál fue la dinámica de los hechos, y hoy obviamente son evidencias que tenemos que levantar, tenemos que verificar, hacer análisis de laboratorio. Esto recién estamos empezando el trabajo de sitio de suceso. Va a ser de larga duración. Tenemos otro equipo trabajando en el hospital por el lamentable fallecimiento, en este caso de la mujer. En cuanto a la posición o a la ubicación directamente, o la interacción más bien que se generaron entre ambas personas, la vamos a verificar ahora con el equipo pericial en el sitio de suceso. El arma homicida, fue hallada por usted, me imagino, hay peritaje en torno. Sí, hay diferentes elementos, hay obviamente armas blancas dentro del domicilio, de esas se tienen que levantar evidencia, de esas se tienen que analizar evidencia, de eso se tiene que hacer una correlación de hechos, dinámica de los hechos. Obviamente vamos a levantar toda la evidencia necesaria para esclarecer el hecho y determinar de forma científica cuál es la interacción en estas 2 personas fallecidas y obviamente los menores que se encuentran en el hospital. Al parecer es una vivienda, una de varias que hay al interior. ¿Hay más testigos, personas que han podido establecer ustedes, que hayan visto lo que sucedió? Claro, bueno, en este caso tenemos 2 aristas de investigación, una científica que está haciendo directamente la ABOCAR, una investigación policial que la está llevando directamente el departamento S9, están tomando declaraciones, están verificando también si existe algún tipo de cámara por acá en el sector que nos ayude a verificar o a esclarecer este hecho y que también nos pueda respaldar las diferentes hipótesis o aristas que se están trabajando. Capitán, la víctima en algún minuto ella sale y ella misma la que pide auxilio desde al exterior del domicilio, ¿no? Sí, bueno, de hecho esa es una de las dinámicas que se está verificando, sobre todo porque cuando obviamente ustedes lo vieron, llegamos aquí al sitio de suceso, estaba trabajando evidencia al exterior del domicilio, lo que permite establecer una dinámica de desplazamiento. Obviamente esta
dinámica de desplazamiento tiene que ser corroborado con la evidencia científica. La vamos a levantar, vamos a hacer trabajo de laboratorio y todo va a ser remitido a la Fiscalía de Melipilla. ¿Habían otros antecedentes de violencia intrafamiliar en el interior de la familia? Sí, bueno, lo que señala el fiscal que habían situaciones de violencia intrafamiliar anteriores. Obviamente esto lo vamos a consultar, hacer las averiguaciones correspondientes para respaldar todo tipo de declaraciones, todo tipo de hechos que vamos a informar a la Fiscalía. Muchas gracias. Permiso. Bueno, escuchábamos al capitán Daniel Rojas de la OCAR, quien nos estaba en este caso entregando antecedentes a propósito de lo que hasta ahora se conoce de este caso tan complejo y donde nuevamente uno tiene que empezar a hacer ciertas revisiones. Por ejemplo, lo que señalaba el propio fiscal que le consultamos, si es que existían, por ejemplo, medidas cautelares vigentes respecto de otras denuncias por violencia intrafamiliar que aquí lo confirman, existían efectivamente otros episodios y donde lamentablemente acá, pese a aquellos antecedentes, pese a que había otorgación de medidas cautelares, acá se aprecia por supuesto que aquello no estaba cumpliéndose. Lo decían también acá, esta mujer, lamentablemente esta víctima fatal, sale de su casa acá a plena calle, esto es la ruta G78 en el sector Santa Rosa de Esmeralda, donde finalmente son algunos vecinos quienes también logran percatarse a lo menos de la situación donde ella sale a pedir auxilio. Y ahí es cuando finalmente se logra comunicar con Carabineros, los vecinos dan el aviso, llegan los equipos al lugar y terminan en ese sentido atendiendo a esta mujer, trasladándola por supuesto hasta un centro hospitalario donde lamentablemente después se confirmaría su muerte, pero también todo enfocado en monitorear el estado de estos dos menores de 7 y 4 años, lo decía también el fiscal, aquel menor de 7 años ya está siendo trasladado hasta una clínica en la ciudad de Santiago y donde ahí también se va a ir monitoreando cuál es su estado de salud. Un hecho lamentable porque si bien acá habían antecedentes de otros episodios anteriores, lo cual ha sido relatado por las autoridades e incluso también según algunos vecinos de acá, esto tendría que ver con un hecho que lamentablemente se venía desencadenando hace un tiempo. Al menos algunos tenían antecedentes o cierta noción de algunos conflictos que hayan podido ir subiendo de tono y derivaban altercados tan graves como el que se registra el día de hoy. Y evidentemente esta situación que ya confirma la Fiscalía que habían medidas cautelares por denuncias anteriores da cuenta de un caso mucho más complejo sin duda. Vamos a escuchar ahora a un vecino con quien pudimos conversar, quien da cuenta un poco de lo que él alcanzó a percatarse porque fue todo bastante rápido. Vamos a revisar esas declaraciones. Aparece nuevamente. Yo cuando yo estaba acostado y cuando me levanté que sentí el carabinero que llegó ahí y me levanté yo y vine a ver y estaba la señora tirada ahí en el suelo. Según una señora que estaba al lado de ella tenía el puñal clavado. ¿Ella estaba sola o con los niños? Con los niños. Ya, y estaban todos heridos, tanto ella como los niños. Todos heridos. Ya. ¿Y esto no era común en la casa del lado, escucharlos a ellos o tener discusiones? No, yo nunca sentí nada. La verdad es que es tremendo lo que nos estás contando, Nicolás.